Hola, soy Ana, una contadora dedicada a atender empresas pequeñas y medianas. Quiero compartirte mi experiencia usando Logro para gestionar mi negocio de asesorías contables. Por mucho tiempo usé otro software y al principio dudé en cambiar, pero me arriesgué y no me arrepiento. Usar Logro y recomendarlo a mis clientes me ha permitido modernizar mi práctica contable y llevarla al mundo de Internet. Con Logro he ganado muchísima eficiencia, he disminuido mis desplazamientos y he logrado, con el mismo esfuerzo, más que triplicar el número de clientes que atiendo, casi eliminando por completo la digitación e imputación manual que tantos dolores de cabeza me traía. Además, por ser en la nube, el software permite que audite la contabilidad de mis clientes desde cualquier lugar donde me encuentre. Logro es una herramienta muy fácil y completa para operar la contabilidad. Al comenzar con un cliente, yo simplemente parametrizo la herramienta una única vez, según como quiero que impute las transacciones. Una vez instalado, usarlo es muy fácil para mis clientes. La herramienta es integral y completa, y con ella, mi cliente puede facturar, comprar, gestionar sus inventarios, consultar informes financieros y mucho más. Todo esto sin tener que preocuparse por reglas contables, puesto que Logro imputa todas las transacciones automáticamente, alimentando la contabilidad en tiempo real. Sobre todo, la aplicación se ajusta 100% a la ley, cumpliendo a cabalidad con las normas contables Colgap y NIF y el registro y trámite de todos los impuestos requeridos en Colombia. Incluso, migrar clientes desde otro software es muy sencillo, pues facilita la importación de saldos desde Excel y contiene chequeos automáticos para prevenir errores en la carga. Como contadora, me causa estrés cumplir en la entrega a tiempo de los informes a mis clientes y, sobre todo, presentar ante la DIAN los informes de ley. Logro facilita mi trabajo, permitiendo la generación automática de certificados y declaraciones tributarias, incluyendo la extracción y generación de los anexos de información exógena. También hace muy sencillos los procesos de cierre mensual y de final de año. Mejor dicho, con Logro estoy a tiempo y prevengo que mi cliente incurra en costosas multas. Otra cosa que me encanta del software son las decenas de reportes que produce, como por ejemplo, el balance general, el estado de resultados, los informes de cartera o rentabilidad, entre muchos otros. Lo mejor es que todos se encuentran siempre disponibles en la nube para mí y para mi cliente. Así, mi cliente ya no me tiene que llamar para consultar el día a día de su negocio, liberándome tiempo a mí y permitiéndole a mi cliente un manejo más acertado de la empresa. Con Logro, todos ganamos. Como contadora, me libera de la imputación manual y me hace más eficiente. Por otro lado, mi cliente está feliz, pues Logro pone la información operativa y financiera de la empresa en sus manos. Definitivamente no cambio por nada la flexibilidad que me da. Usarlo ha significado rentabilizar mi práctica contable, mejorar el servicio a mis clientes y contar con más tiempo para lo que más me gusta. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy, que como podemos ver, el tema que va a dictar el doctor Javier García es el ICA como elemento estratégico en el impuesto de renta. Una feliz Navidad para todos. Bienvenidos a nuestra charla de todos los miércoles y los jueves. Recuerden que en Logro siempre estamos trabajando para formar nuestro país y ayudarles a tomar mejores decisiones y hacer mejor su operación contable, administrativa y financiera de sus empresas. Pues en el día de hoy tenemos que estar actualizados en todo el tipo de información tributaria, administrativa y financiera. Adicionalmente, debemos estar actualizados en tecnología. Nosotros somos proveedores de un ERP que está 100% en la nube. Este ERP, que es Enterprise Resource Planning, es un planeador de recursos empresariales que le permite a nuestras empresas poder, como les mencionaba, gestionarlas de una forma mucho más inteligente, de una forma mucho más inmediata, de una forma, como les digo, en tiempo real, donde la información administrativa, financiera y contable la tenemos a la mano. Es decir, puedo consultarla y gestionarla incluso desde mi celular y puedo, desde cualquier parte del mundo con Internet,
puedo tener acceso a ella. Logro es un ERP que, como les decía, le permite manejar los módulos de venta, los módulos de compras, inventario, finanzas, contables, reportes financieros, le permite manejar a nuestros clientes la facturación electrónica. Recuerden que hoy en día es una de las fuentes más importantes del gobierno y que todo nuestro país debe empezar a facturar electrónicamente. Si no lo ha hecho, adquiera una herramienta que le permite tener su información en línea y disponible. Adicionalmente a esto, es una herramienta que permite, como les mencionaba, desde Internet poderla acceder. Hay empresas que están en zonas que se les dificulta el Internet y nuestra herramienta le permite facturar tipo POS, POS offline. Quiere decir que puedo facturar sin estar conectado a Internet. Ojo, pero es solo facturación POS, que es la factura tipo tirilla. La electrónica tengo que estar conectado en Internet para poderla enviar en tiempo real a la DIAN y a mi cliente. Y está desarrollado en Oracle y Java. Es muy fácil migrar de cualquier sistema de información a Logro. Simplemente descargue su información en las plantillas de Excel que nosotros le entregamos y la carga se puede hacer automática con nuestro equipo de gestión. Recuerde que lo más importante de la compra de una herramienta es tener una buena postventa, un buen apoyo, un buen acompañamiento, gente dispuesta a ayudarles a solucionar sus problemas. A veces nos vamos por el tema más económico sin tener en cuenta estos beneficios adicionales que cuestan más que la misma herramienta que están adquiriendo. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. El día de hoy quiero contarle a todos nuestros contadores presentes que se pueden registrar como contadores partners de Logro y les entregamos la comisión del 7.5 al 15% dependiendo del plan que el cliente de ustedes adquiera. Le regalamos la plataforma completamente gratuita a nuestros contadores para llevar toda su contabilidad, para poder gestionarle a los clientes la contabilidad o su facturación electrónica desde un tablero que les entregamos para gestión y adicionalmente, como les mencionábamos, les entregamos bonos y les entregamos comisiones. En este mes estamos liquidando todas las comisiones que se han ganado todos los contadores de Colombia que están con nosotros y estamos haciendo el pago y la liquidación de todos los clientes que tienen en sus tableros asociados para que todos tengan en cuenta que deben enviar su cuenta de cobro o su factura, que deben enviar su certificación bancaria y deben enviar su RUT para poder tener la consignación o el desembolso por parte del Logro de su comisión de vengada durante el 2019 y todo el 2020. Pues, en fin, nosotros hacemos los cortes del 30 de noviembre del 2019, se pagaron las comisiones, este año igualmente, las pagamos desde el 30 de noviembre del 2019 al 30 de noviembre o 20 de noviembre del 2020. Esa es la comisión que le estamos pagando a todos nuestros contadores partners para que por favor lo tengan en cuenta. Estos son nuestros planes, pueden visitar nuestra página y ahí pueden adquirirlo en línea, lo pagan con tarjeta débito, crédito o PSE o pueden imprimir el desprendible e ir y pagarlo físicamente en Baloto o en Bancolombia o en una caja de El Éxito o demás. Ingresando a www.logrocondobleg.com/planes, ahí vamos a encontrar toda la mezcla de planes que tenemos nosotros para todos nuestros clientes. Tenemos la nómina, recuerden que la nómina es bien importante también y la DIAN va a empezar a futuro a exigir el comprobante de pago de sus empleados de una forma electrónica. Así que aprovechen y adquieran la nómina con Logro, que está también en la nube y que les permite gestionarla desde la página. Tenemos para los contadores que no se han registrado en Logro, que no son partners, se hacen su primer registro en Logro con un cliente, les entregamos un bono de bienvenida a Logro de 150,000 pesos. Si yo soy un cliente, un contador, no estoy registrado en Logro como partner, puedo registrarme y traer un cliente al que le voy a liquidar su nómina o su contabilidad o le voy a llevar su facturación electrónica y tienen un beneficio de un bono de 150,000 pesos de bienvenida. Esos son pues todos los beneficios que tenemos al día de hoy para los contadores que adicionalmente ya son partners nuestros. Aparte de la comisión, les entregamos bonos de acuerdo al plan que adquiere su cliente.
Aquí está esta tablita, la puedo consultar en la página de Logro, también la tenemos ahí exhibida para que puedan tener y ver más detalles pues de la misma. Entonces, bueno, sin más preámbulos, el día de hoy los voy a dejar con el doctor Javier García, quien es contador, tiene más de 40 años pues de experiencia en todo el tema contable y asesoría tributaria pues para las empresas, es el fundador de Línea Contable y bueno, no, pues profesor de la Universidad de Antioquia, tiene pues todos los cartones y méritos que cualquiera de nosotros desearía tener. La verdad que estamos muy felices de que él sea uno de nuestros partners principales y nuestros conferencistas principales. Creemos mucho en él y en su conocimiento y en su experiencia y gracias a él pues podemos llegar a todo Colombia a acompañarlos para que él pueda contarles de una forma muy sencilla cómo funciona el mercado contable, financiero de nuestro país y cómo funciona, digamos, todo este tema de impuestos, que es un tema tan importante para nuestros colombianos. Un feliz día para todos, una feliz Navidad, doctor Javier, bienvenido. Mil gracias nuevamente, inmensamente. No sabemos de qué manera agradecerle el que le pueda dedicar este tiempo a nuestros queridos colombianos. Un feliz día. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Marlene. Un saludo a todos y especialmente agradecimiento a Logro por permitirnos de nuevo estar con ustedes a compartir estos conocimientos y que les pueda servir a todos. Veamos esta frasecita. Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre, perdón, y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Acabas de recibir un abrazo a distancia. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Espero que nos cuidemos mucho. Esperemos que estemos muy contentos porque ya arrancamos la vacunación en Londres y prontamente la vamos a tener aquí. Entonces sigámonos cuidando y cuidemos nuestra familia. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? El ICA, o sea, el impuesto de industria y comercio como elemento estratégico en el impuesto de renta. ¿Cuál es la visión actual? ¿De qué vamos a hablar? Del ICA. El ICA se puede tomar como deducción, que siempre lo hemos tomado, a partir de la ley 1943 y luego la ley 2010, se habla de que el ICA puede ser tomado fiscalmente como descuento tributario, pero al tomarlo como descuento tributario tenemos que tener en cuenta el artículo 259 que habla del impuesto mínimo de renta, hay que tenerlo en cuenta por lo menos hasta el año 2020. Ahorita hablamos de eso. Cuando nosotros hablamos de que el ICA se debe tomar en el año que efectivamente se pague, es posible que lo causemos en un año, o sea, lo devenguemos en un año, que es causar, y lo paguemos en otro, y lo manejamos como deducción, entonces ahí aparece una diferencia temporaria que da lugar a un impuesto diferido. Muy bien, y también miraremos un poco de cómo se puede mover el ICA como un elemento estratégico que realmente lo es. Entonces, cuando nosotros hablamos del impuesto de industria y comercio, ¿sí? Como descuento tributario, siendo una alternativa, tenemos que partir del artículo 115 del Estatuto Tributario. Como les dije, este artículo fue modificado, fue modificado por la ley 1943, que fue declarada inconstitucional a partir del 1 de enero del 2020, ¿sí? Pero que tuvo su efecto en el año 2019 y luego vino la ley 2010, que es la que está vigente hoy. El artículo 115 dice, es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se hayan pagado durante el año periodo gravable por parte del contribuyente. Durante el año o periodo gravable que efectivamente se hayan pagado. El contribuyente podrá tomar como descuento tributario el impuesto de renta sobre la renta, el 50% del impuesto de industria y comercio. ¿Qué nos está diciendo? Usted puede hacer una de dos cosas. O tomarse el ICA como deducción, digamos yo pagué 100 millones de ICA, me lo tomo como deducción, o en vez de tomármelo como deducción, me lo tomo al 50%, o sea, 50 millones como descuento tributario.
Ese porcentaje se aumenta o se incrementa a partir del 2022 al 100%. El 50% restante es muy claro, es decir, si usted toma el 50% en el año 2020-2021, usted no puede tomarse el otro 50% como deducción, ¿sí? O se toma el 100% como deducción, o se toma el 50% como descuento tributario, pero el otro 50% no se lo puede tomar como deducción. Muy bien. También es claro, y el concepto de la DIAN es muy claro, el concepto de la DIAN 417 de 2020 es muy claro decir, la retención a la fuente no es un pago, porque para quedarse un pago de industria y comercio se tuvo que haber presentado la declaración de renta, perdón, la declaración de ICA. Es decir, la sola retención en la fuente no da lugar ni a la deducción ni al descuento tributario. Se tuvo que haber presentado la declaración de renta y que efectivamente se reconozca ya la retención en la fuente como un pago del impuesto de industria y comercio, no como un anticipo. Eso lo dice el concepto 417, ¿sí? Entonces, al finalizar dice, en consecuencia, para la procedencia del descuento, se requiere que el ICA sea efectivamente declarado y pagado durante el año grabable. Por lo cual se debe determinarse el impuesto a cargo, es decir, tal como se explicó en el oficio cuestionado, solo se podrán deducir los impuestos causados que hayan sido efectivamente pagados y que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. El precitado argumento es aplicable tanto para la procedencia del descuento como la procedencia de la deducción. Quiere decir esto, entonces yo no puedo decir que si yo en un año no he presentado la declaración de renta y lo que tuvo su retención en la fuente, yo no puedo decir que me puedo deducir, ni descontar, ni tener como descuento tributario ese ICA. Muy bien. Adicionalmente, el artículo 115 hace una salvedad muy clara. Dice, para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, serán aceptadas las erogaciones devengadas por concepto de prestaciones sociales, aportes paradicales e impuestos. ¿De qué trata el artículo 115? O sea, el ICA. Nos estamos refiriendo al ICA. En el año o periodo grabable en que se devenguen, o sea, se causen, siempre y cuando los aportes parafiscales o impuestos, siempre y cuando los impuestos, es decir, siempre y cuando industria y comercio será deducible o llevará como descuento tributario en el año en que se devengue, siempre y cuando sea efectivamente pagado previamente a la presentación de la declaración inicial del impuesto de la renta. ¿Qué es lo que nos quisieron decir? Señores, el artículo 115 dice que el impuesto de ICA devengado tiene que ser efectivamente pagado para poderse deducir o descontar. Pero aquí el artículo 115.1 dice, si usted ese ICA no lo pagó en el año 2020, por decir algo, ponemos un ejemplo, pero sí lo pagó en el año 2021 antes de la presentación de la declaración de renta, entonces se lo puede tomar como deducible, ¿sí? Si no lo presentó, será ya para el año 2021. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos dice el artículo 115.1, ¿sí? Que usted necesariamente tiene que pagar el ICA antes de presentar la declaración de renta para poderlo tomar en el año pertinente. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de causar y pagar el ICA en años diferentes, tenemos que hacer la lectura tanto del artículo 115 o releer el artículo 115 y 115.1 en lo concerniente al impuesto de industria y comercio, y habrá que tener claridad por lo menos de dos circunstancias. La primera, si el ICA se trata como descuento tributario, debe tener en cuenta que hasta el 2020 el artículo es válido, el artículo 259, hasta el 2020 opera el artículo 259 del Estatuto Tributario, que ya miraremos, que hace referencia al impuesto mínimo de renta en presencia de descuentos tributarios. ¿Por qué hasta el 2020? Porque el artículo 259 se basa en la renta presuntiva
Y recuerde que a partir de 2021 la renta presuntiva es cero. Si la renta presuntiva es cero, entonces la renta presuntiva no existe ya en el andamiaje tributario. Entonces no sería aplicable en el 2021. Segundo, que si el ICA se causa, se paga en años diferentes, se genera una diferencia temporaria y por lo tanto un impuesto diferido cuando hablamos de deducción. Cuando hablamos de descuento tributario, solamente hablamos de que se genera un impuesto diferido. Porque cuando hablamos de descuento tributario no hay diferencia temporaria. Eso lo miraremos enseguida. Muy bien. Veamos qué dice el artículo 259, que es el límite. Cada vez que usted vaya a hacer uso de un descuento tributario, debe tener en cuenta el artículo 259. Que dice, en ningún caso los descuentos tributarios pueden exceder el valor del impuesto básico de renta. Eso es lo primero. Es decir, ningún descuento tributario puede superar el impuesto básico de renta. Ninguno. Será la única parte que queda vigente después del año 2020 cuando la renta presuntiva sea cero. ¿Por qué? Porque el segundo inciso, oiga lo que dice, la determinación del impuesto después de descuentos en ningún caso podrá ser inferior al 75% del impuesto determinado por el sistema de renta presuntiva sobre el patrimonio líquido antes de cualquier descuento tributario. ¿Qué quiere decir eso? Usted primero debe calcular cuál sería el impuesto con base en la renta presuntiva, ¿sí? Y calcular el 75% de esa operación. Y el impuesto de renta no puede disminuirse por debajo de ese valor. Ahora, si ese valor es cero, no hay problema, que será cero a partir del 2021. ¿Sí? Muy bien. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer un descuento tributario cualquiera, digamos que sea el ICA, pero para cualquier descuento tributario opera esto hasta hoy en el 2020. Digamos que tengo una renta líquida de 1.000 millones y que tengo una renta presuntiva en el primer escenario de 800 millones, en el segundo escenario de 450 millones. Y que tengo un descuento tributario que me voy a descontar de 190 millones. La pregunta es, ¿me puedo descontar la totalidad del descuento tributario? Vamos a ver. En el primer escenario, el impuesto de renta 1.000 en el año 2020 por 32%, esto me da 320 millones. El impuesto mínimo de renta, ¿qué me dice la norma exactamente? La norma exactamente me dice que el impuesto mínimo de renta, ¿sí? Es igual, o hasta dónde puedo llegar yo con el descuento tributario, que es el impuesto mínimo, es igual a la renta presuntiva, al impuesto, al 75% del impuesto calculado por renta presuntiva. Es decir, la renta presuntiva por la tarifa, por el 75%, eso me da 192. Entonces, si yo cojo el impuesto de renta, le resto el impuesto mínimo de renta, me da el máximo de descuento tributario que me puedo tomar, 128. Y si, es decir, yo no podría tomarme sino 128 y como mi descuento tributario es un 190, tendría un descuento no tomado de 62 millones. Hay descuentos tributarios que me los puedo tomar en el año siguiente, en los 4 años siguientes o en cualquier momento, no hay ningún problema. Pero el ICA no se puede tomar sino en el año en que sea efectivamente pagado. Es decir, si no me lo tomo ahí, lo perdí. Muy bien. En el segundo escenario, cuando la renta presuntiva es 450 millones, hago lo mismo. El impuesto es 320, 450 por 32 por 75 me da 108, 320 menos 108, 212, me puedo tomar perfectamente los 190. Esto se los coloco para que ustedes sepan que esto lo debo calcular en cualquier descuento tributario y que para cualquier descuento, pero que es aplicable solo hoy, solo hasta el año 2020. Muy bien, porque su base es la renta presuntiva y la renta presuntiva en el 2021 ya será cero. Muy bien. El impuesto diferido en la realidad contable, ¿sí?, del ICA es un elemento importante. Es decir, como yo es posible que el ICA me lo tome
me lo devenga o cause, pues devenga o causar, devengar o causar en un año y lo pague efectivamente en otro, entonces va a aparecer una diferencia temporaria, si estoy hablando de deducciones, que va a generar un impuesto diferido. Cuando yo hablo de impuesto diferido, voy a tener en cuenta que existen tres tipos de diferencias: las definitivas, las temporales y las temporarias. Las definitivas son aquellas que nunca se revierten, no generan impuesto diferido. Digamos, cuando yo tengo un gasto no deducible porque no pagué la retención en la fuente, porque no tengo el soporte, porque no tiene causalidad con la renta, nunca jamás me lo podré volver a tomar. Entonces es una diferencia definitiva. Las temporales son diferencias del estado resuelto, se revierten y pueden generar impuesto diferido. Hoy las diferencias temporales también son llamadas temporarias. Y las temporarias, una diferencia en las cuentas de balance de activos y pasivos que pueden generar el impuesto diferido. Muy bien. Las diferencias temporales, de las diferencias temporales a las temporarias. Entonces recuerde, una diferencia temporal es aquella cuando la calculamos con base en el estado de resultados y la temporaria cuando la calculamos con base en las cuentas de balance. Una diferencia temporal puede ser temporaria, es decir, cuando yo cause un impuesto de industria y comercio, entonces causo la parte del activo y causo la parte del estado de resultados. Y en la parte fiscal es posible que no haga ninguna de las dos cosas. Entonces hay una diferencia temporal y temporaria. Simplemente que la vamos a llamar diferencia temporaria. Si la miramos desde el punto de vista del estado de resultados, ¿sí?, la llamamos temporal, y si la miramos desde el punto de vista de las cuentas de balance, la vamos a llamar diferencia temporaria. ¿Sí? Muy bien. Las diferencias temporarias se dividen en imponibles y deducibles. Las diferencias imponibles dan lugar a un pasivo por impuesto diferido y son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles a determinada ganancia o pérdida correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del activo se ha recuperado o el pasivo liquidado. Eso está en la ANIC 12, párrafo 5. También en la ANIC 12, párrafo 5, me hablan de las diferencias temporarias deducibles que dan lugar a un activo por impuesto diferido, que es el caso del impuesto de industria y comercio. Son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del activo se ha recuperado o el pasivo se ha liquidado. Muy bien, yo hoy comparo cuentas de balance porque cuando hablaba de estado de resultados era un método que se llamaba el método del diferido. Eso fue sacado de la norma internacional hace como 20 años. Hoy queda el método del balance, donde comparamos, ¿sí?, donde comparamos las cuentas de balance. Entonces, ¿cómo determino yo si una diferencia temporaria es de imponible o deducible? Comparando el activo y el pasivo. Si el activo contable es mayor que el activo fiscal, ¿sí?, puede generarme una diferencia imponible, es decir, un pasivo que va en el crédito. ¿Por qué lo coloco acá en el crédito? Porque cuando el pasivo está en el crédito, en este caso, es porque la diferencia nació, porque es el primer momento, porque se genera la diferencia, ¿sí? Y cuando el activo contable es menor que el activo fiscal, me genera una diferencia deducible, o sea, un activo, y genera un activo por impuesto diferido en el débito, como les dije, en el débito, porque la diferencia, ¿sí?, nace la diferencia, es decir, el primer momento, ¿sí? Cuando el pasivo sea débito y el activo sea crédito, es porque la diferencia se está revirtiendo. Sentido contrario, cuando el pasivo contable es mayor que el pasivo fiscal, entonces es una diferencia deducible que genera un activo. Y cuando el pasivo fiscal, contable, perdón, es menor que el pasivo fiscal, genera un pasivo, es decir, una diferencia imponible, un pasivo, ¿sí?, por impuesto diferido. Es decir, mire acá. Muy bien. Muy importante tener en cuenta dos cosas. ¿Cómo calculo el impuesto diferido? El impuesto diferido se calcula
multiplicando la diferencia temporaria por la tarifa de impuestos. ¿Por cuál tarifa de impuestos? Dice la NIC 12, párrafo 47, los activos y pasivos por impuesto diferido deben medirse empleando las tasas impositivas que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, cuando la diferencia se revierta, basándose en las tasas y leyes fiscales al final del periodo. Pero bueno, vamos a suponer en el 2020, con tarifa del 32, se genera una diferencia temporal. Esa diferencia se va a revertir en el 2021. Entonces, el impuesto corriente, o sea, el impuesto por pagar, lo calculo con la tarifa del 32. Y el impuesto diferido con la tarifa del año que va a revertir, que es el 2021, tarifa del 31. ¿Sí? Ahora, si eso se va a revertir en varios años, tengo que hacer el cálculo. Entonces, se divierte en el 2000, ¿qué parte se revierte en el 2021? Tanto, el 21%. ¿Qué parte se revierte en el 2022? Tanto, el 30%. Y así subsiguientemente. Muy bien. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Yo del impuesto corriente, cuando yo hago la declaración de renta, calculo el impuesto corriente, que es el impuesto por pagar en lo fiscal. A ese impuesto por pagar, yo le sumo el pasivo por impuesto diferido y le resto el activo por impuesto diferido. ¿Sí? Y adicionalmente le sumo el activo por impuesto diferido en el crédito, es decir, cuando la diferencia se revierte. Y le resto el pasivo por impuesto diferido que está en el débito, es decir, cuando la diferencia se revierte, ¿sí? Y sumándole eso al impuesto por pagar, es decir, haciendo estas operaciones, llego al gasto impuesto en lo contable. Desde del impuesto corriente, sumando y restando el pasivo el impuesto diferido, llego al gasto impuesto. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque vamos a hacer una ilustración. Para observar los efectos de tomar como descuento tributario el impuesto de industria y comercio ICA pagado, se hará la siguiente ilustración. Se supone un impuesto de industria y comercio de 100 millones. Es importante mostrar cuál es el efecto en el impuesto de renta al tomar como descuento tributario el ICA. Primero al 50% y luego al 100%, que es después del 2022. Cuando el ICA se causa y le paga en periodos graves diferentes, se genera una diferencia temporal deducible y un activo por impuesto diferido. Es necesario observar el efecto sobre el impuesto de renta cuando en lo fiscal el ICA se toma como deducción y en lo fiscal el ICA se toma como descuento tributario. Muy sencillo. Miremos este ejemplito. Este ejemplito es cuando el ICA es causado, o sea, devengado, ¿sí? Devengado y pagado en el mismo año. Es decir, no hay problema. Causado y devengado. Contablemente, siempre se causa en el mismo año. Ya el problema del pago es en lo fiscal. En contable, digamos que tenemos unas ventas, unos ingresos de 12.500, unos costos, unos gastos de 3.400, un gasto en industria y comercio, lo pongo separado para que veamos el efecto, y una utilidad de 900 millones. Para poder mirar bien el efecto, no hay otras diferencias entre la parte contable y fiscal. Ahora, si yo lo tomo como deducción, obviamente, lo siembra como deducción 900 y tengo un impuesto de 288 millones. 900 por 32, pues 288. Si lo tomo como descuento tributario, mira, aquí no me tomo nada, me da 1.000 millones, calculo 320, le resto 50 millones, que es el 50% de la deducción de industria y comercio, pues del ICA, y eso me da un impuesto de 270 millones. Mire, mientras en el primer escenario, tengo un impuesto de 288, en el segundo de 270. Es decir, que he pasado de un impuesto de 288 a 270 por usarlo como descuento, decir que tengo un beneficio de 18 millones. ¿Cómo calculo yo ese beneficio siempre?
No les vaya a olvidar. Cuando yo intercambio una deducción por un descuento tributario, ¿cuál es el beneficio? ¿Sí? En este caso, el beneficio es, tomo el descuento tributario y le resto lo que dejé de tomarme el impuesto aquí, porque aquí no me tomé 100. 100 por 32 me hubiera rebajado el impuesto en 32 millones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Me hubiera rebajado el impuesto en 32 millones. Entonces, 50 millones menos 32 que no rebajé, me da 18. Es decir, cuando yo tomo 100 millones de pesos como deducción y en vez de tomarlo como deducción, me lo tomo como descuento tributario, el 50% tengo un beneficio de 18 millones. Siempre hay que tener en cuenta eso, que siempre hay un beneficio, luego por eso es un elemento estratégico. Segundo, en el año 2021 hagamos lo mismo, con el mismo ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia? La tarifa ya no es del 32, sino del 31. ¿Y cuánto es el beneficio? ¿Cuánto es el beneficio? 19 millones, miren, porque aquí calculamos 1.310, ¿sí? Menos 50, 269, ¿estamos de acuerdo? 269, y aquí me daría 279, es decir, que tengo un beneficio de 19 millones. Otra vez, 50 millones menos 100 por el 31%, 31 me daría 19, porque eso es lo que haría tomar ese lado. Ahora, en el otro caso, cuando me puedo tomar los 100, como descuento tributario ya en el 2020, mire, igualitos, pero es que este está antes del cálculo del impuesto y este está después. Mire la maravilla, tiene un beneficio tributario de 70 millones, es decir, el 70%. ¿De dónde salen los 70 millones? Simplemente 100 que me tomó descuento tributario. ¿Cuánto dejé de tomarme acá? ¿Cuánto dejé de disminuir el impuesto aquí? 100 por el 30%, 30 millones. 100 menos 30, 70. Entonces, ahí queda claro que es beneficioso tomarme el descuento tributario. Yo siempre puedo tomarme el descuento tributario. 1, hasta el 2020. Mire el artículo 259 si lo puede tomar. 2, cuando yo tengo pérdidas, es posible que no pueda o no es posible tomarme el descuento tributario. Es en presencia de rentas líquidas. Entonces, cuando no puedo tomarlo como descuento tributario, necesariamente tengo que tomármelo como una deducción. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando la causación y el pago del ICA en periodos diferentes? Es decir, se devenga y se causa en periodos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El impuesto de industria y comercio se paga en un año, se causa en un año y se paga en otro. Es claro que el impuesto de industria y comercio tiene reconocimiento fiscal solo cuando efectivamente se haya pagado durante el año periodo grave. En lo contable siempre se va a causar o se va a devengar un gasto de reconoce en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad. El registro del gasto en lo contable se hace contra un pasivo que no existirá en la parte fiscal. ¿Por qué? Porque si yo en el 2020 devengué un gasto, lo causo. Pero si yo no lo pagué en industria y comercio, en la parte fiscal no aparece esa deducción. Entonces no hay con qué comparar. Es decir, no aparece ni la deducción ni el pasivo. Muy bien. Recuerde el cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? En la parte contable, un pasivo contable mayor que un pasivo fiscal, es decir, me va a generar un activo por impuesto diferente. Muy bien. Este es el caso. Miremos que yo causé en la parte contable un impuesto de 100 millones. Aquí está el pasivo,
un gasto acumulado por pagar o un pasivo por pagar, ¿sí? Si yo tomo esa diferencia temporaria, la debo multiplicar por la tarifa, digamos que eso se va a revertir en el año 2021 que lo voy a pagar 31%, entonces 100 por 31, esto sería el activo por impuesto diferido. Eso es, así lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que este es el caso, ¿sí? Digamos que me lo va a tomar como deducción en el año siguiente. Por cualquier motivo me lo va a tomar como deducción. Entonces, digamos que estos son los ingresos, los costos, los gastos, menos un gasto de industria y comercio de 100 millones, me da una utilidad de 900, ¿sí? 900. Ahora, aquí en la fiscal, yo no me voy a tomar esos 100 millones porque este año no los pagué. Entonces, me da 1.000 millones, tarifa 32%, que es la del 2020, y el impuesto diferido calculado con 31%, me da 32 millones, que es 100 por 31, 32 millones. Y esto me da un gasto impuesto de 289. ¿Ya? ¿Qué ocurre al año siguiente? Al año siguiente, pues hombre, al año siguiente, causo y pago un impuesto de industria y comercio no contable. Entonces, en lo fiscal, yo voy a tener una deducción de 120 de este año que pagué y 100 que trae el año anterior, 220. Me da una utilidad de 1.000 millones, calculo el impuesto y recuerde que traía ¿qué? Un activo por impuesto diferido de 32 millones, se lo sumo porque está revirtiendo la diferencia, aquí lo resté, aquí lo sumo, me da un gasto impuesto de 340 millones. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿ya? Eso es todo lo que hay que hacer. Hago el registro contable, que en eso ustedes son unos maestros, no hay ningún problema. El primero es, mire, 289, activo, impuesto por pagar, impuesto corriente, 289, activo por impuesto diferido. Y el segundo es, gasto impuesto 341, activo por impuesto diferido en el crédito y 310 en el crédito. Eso es todo. Muy bien. En el caso que el ICA registre en lo fiscal como descuento tributario, es cuando yo lo llevo como descuento tributario, no hay diferencia temporaria. Simplemente el descuento tributario es el impuesto diferido. ¿Por qué? Miremos. Veamos qué dice el concepto de la DIAN acerca del ICA. Dice, los descuentos tributarios, tas crédito tributario, corresponden al derecho legal que tiene un contribuyente de poder restar los importes pagados en su totalidad en parte del impuesto de renta de periodos grabables diferentes y posterior a aquel en el cual se realizaron los pagos correspondientes o en el mismo periodo grabable que dichos pagos fueron realizados. Ejemplo, de lo anterior ocurre con los pagos realizados por impuesto de industria y comercio. Su objetivo principal es reducir la tasa efectiva de tributación del contribuyente. Señores, queda claro lo de industria y comercio según el Consejo Técnico. ¿Qué dice además la NIC 12 en el párrafo 34? Debe reconocerse un activo por impuesto diferido, siempre que se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, el caso del descuento tributario del ICA, pero solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las cuales cargar las pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Es muy claro, cuando usted crea un activo por impuesto diferido, usted tiene que tener claro que en los años siguientes va a tener las suficientes utilidades para revertir ese activo o ese pasivo por impuesto diferido. El párrafo 35 dice, los criterios a emplear para el reconocimiento de los activos por impuestos diferidos que nacen de la posibilidad de compensación de pérdidas y créditos fiscales no utilizados son los mismos que los utilizados para reconocer activos por impuestos diferidos. Y el 47 dice, los activos e impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se puedan de aplicar en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, ya hemos dicho, con la tarifa del año en el cual se revierta la diferencia.
¿Cuál es la situación acá? La situación acá es que usted en la parte contable sí va a generar una cuenta por pagar, pero esa cuenta por pagar nunca va a ser en lo fiscal un pago, perdón, nunca va a ser en lo fiscal un pasivo, ni se va a reconocer como una deducción. Luego eso no va a generar una diferencia temporaria. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese crédito fiscal se convierte en ¿qué? En un activo por impuesto diferido. Ese crédito fiscal, porque recuerden, si vamos a tomar el ICA como descuento tributario, me lo tomo el 50% de ese, 50 millones. Listo. Ahí lo tengo ya. Mire, no es una diferencia temporaria, es un crédito fiscal judicial que se convierte en un activo por impuesto diferido. Y aquí lo miramos de la misma manera. En el 2020, yo tengo este empleo de un gasto impuesto de 100. ¿Cuánto me va a tomar de descuento tributario? 50. Aquí me da una renta líquida de 1000, un impuesto 50, 270. Estamos de acuerdo. Muy bien. Al año siguiente, ¿qué es lo que ocurre? Al año siguiente, él, como les dije, tiene un gasto de industria y comercio de 120 millones, ¿sí? Que los causa y los paga, los devenga y los paga, entonces lo coloca en la parte fiscal, digamos, que en la parte fiscal él quiso llevarlo también por algún motivo, quiso llevarlo a la deducción, no lo quiso llevar contra el descuento tributario, es posible porque no le diera, por cualquier cosa de eso, algún limitante tenía que no lo llevó y que nos sirva para el ejemplo. Se tomó esos 120 millones ahí, entonces le da una renta líquida de 1100, un impuesto de 31,341, le resto el descuento tributario. ¿Cuál? Cuando pagó. Ese es el descuento tributario. Como ya pagó, tiene derecho al 50% de los 100 de este año, del año anterior. Eso me da un impuesto neto de 221, pero tengo que devolver el activo por impuesto diferido. Entonces, aquí lo que realmente me muestra es que este jueguito es simplemente para lo que dice la norma. ¿Qué dijo la norma? Exactamente. ¿Sí? Y su objetivo principal es el reducir la tasa efectiva de titulación del contribuyente y en el año en que ocurra la realidad. ¿Sí me entienden? Ahí fue lo que pasó. Entonces, aquí devolvemos el activo por impuesto diferido y el gasto impuesto pasa a ser 300. ¿Sí me entienden? Ahora, si yo quisiera ver exactamente de dónde sale, ¿sí? Perdón, este es el registro contable, no reviste ningún problema, es exactamente el registro que tenemos acá, es este, 270 del gasto, 50 activo, ¿sí? 50% de 50 medio activo y 320 por pagar. Y en el otro caso sería 341, un crédito al activo por impuesto diferido y 290 de un impuesto por pagar. Muy bien. Ahora, si yo quisiera conciliar esa vaina y decir, bueno, yo sé que son 50 millones, perdón, que si yo tomo el descuento tributario del 50% de 100, ¿sí? Yo tengo un beneficio que ya lo hemos calculado de 18, pero ¿cómo le explico eso a la gente? Muy sencillo, ¿sí? Vuelve acá y dice, ¿cuál es la utilidad del año 2020 que está al 32%? ¿Cuál es la utilidad del año 2021? Mire, al 31, me da esto, me da la suma y me da 629 millones. Ahora voy al impuesto por pagar de 2020 y al impuesto por pagar de 2021. Impuesto por pagar de 2020, 320 y 2021, 291. Mire, 611, si yo del total del gasto impuesto, 629, le resto el impuesto por pagar, 611, me da un beneficio tributario de 18 millones. Sería la forma de explicar por qué 18 millones, ¿sí? Que ya lo hemos visto en una fórmula. Muy bien. Cuando yo hablo del ICA como elemento estratégico, es claro
que cuando yo puedo hacer uso del descuento tributario, estoy teniendo un beneficio tributario, ¿sí?, que es calculable, ¿sí?, dependiendo de la tarifa y el valor del descuento, perdón, y del valor del ICA. En el caso del descuento tributario, el valor del descuento. Entonces, la formulita que les dije, ¿sí?, en el caso de los 100 millones era los 50 millones de descuento menos los 100 por la tarifa de impuestos. Esa es la técnica. Pero lo otro es, ¿cómo hago estrategia yo combinando descuentos tributarios, costos y deducciones? ¿Por qué? Porque los costos y las deducciones están antes de calcular el impuesto, antes de sacar el 30%, el 32%, el 31%. Y el descuento tributario es después de hacer ese cálculo de impuesto. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos estratégicos? Comportamiento de los elementos estratégicos en estos resultados. Son elementos estratégicos, costos y deducciones. Estos costos y deducciones están antes del cálculo del impuesto de renta. Son elementos estratégicos los descuentos tributarios que están después del cálculo del impuesto de renta. Obviamente que están los ingresos y todo lo que puede haber, pero tomando estos dos. Es importante aquí saber intercambiar de un costo de deducción por un descuento tributario. Es decir, a mí me dicen, en vez de tomarme esta deducción, yo quiero tomarme este descuento tributario, pero que el impuesto sea el mismo. Vamos a poner un ejemplo. La importancia es decir, ¿a cuánto equivale un descuento tributario con relación a un costo y una deducción? Entonces, si yo quiero partir del costo de la deducción para hallar un descuento tributario, yo digo que el descuento tributario es igual al costo de la deducción por la tarifa de impuestos. Ahora, si yo quiero, al contrario, conociendo el descuento tributario, saber por cuánto lo tengo que intercambiar con un costo de deducción, simplemente digo, costo de la deducción será igual al descuento tributario dividido por la tarifa de impuestos. Punto. Damos un ejemplo. Si yo tengo un descuento tributario de 32 millones, puedo decir que ese descuento tributario equivale en costo de deducciones al descuento tributario dividido por la tarifa. Cuando yo quiero intercambiar 32 millones de un descuento tributario por un costo de una deducción, su equivalente son 100 millones. Ahora, si yo tengo un costo de deducción de 200 millones, y pregunto a cuánto equivale en descuentos tributarios, ¿sí? 200 millones de costos de deducciones multiplicado por el 32 me dice que equivalen a 64 millones de descuentos tributarios. Es decir, todo esto, ¿por qué? Porque el uno está antes del cálculo del impuesto y el otro está después del cálculo del impuesto. Esto indica que un descuento tributario de 32 millones tiene el mismo efecto en el impuesto de renta que un costo de 100 millones. Miremos. Cuando yo voy a hacer estrategia, ¿qué es lo primero que hago? Digo, ¿cuánto es el indicador de presión tributaria interno, el que tengo yo? Perdón, el indicador de presión tributaria que hay en el sector. Indicador de presión tributaria, ¿sí? Ya. ¿Y cuánto es lo que tengo yo? El sector es la actividad económica, cuánto está tributando toda la actividad económica mía, el 8%, y cuánto estoy rentando este año, el 10%. Entonces yo digo, tipo, yo tal vez sin ningún problema puedo bajar mi indicador de presión tributaria del 10 al 8. Y para hacer eso, yo digo, ¿sí me entiende? Yo calculo, esto fue lo que me dio el estado de resultados y este es el 8% que me han como dato. ¿Cómo calculo el indicador de presión tributaria o cómo calculo yo la renta líquida con el indicador de presión tributaria? Tomo el indicador de presión tributaria y lo multiplico por los ingresos. 8% por 28 me da 2.272. Es decir, que yo mi renta líquida la puedo rebajar de 2.840 a 2.272, es que tengo una franja estratégica de 568. ¿Qué quiere decir eso de franja estratégica?
Simplemente lo que quiere decir es que, que yo puedo aumentar mis costos, reducciones o disminuir mis ingresos legalmente hasta 568 sin tener riesgos. ¿Por qué? Porque estoy en el indicador del sector. Ahora, ¿a qué me sirve esos 568? Para decir qué elementos estratégicos voy a traer. Digamos que yo propongo en el primer momento vincular discapacitados, acelerar la depreciación, hacer una provisión cartera, hacer una provisión de inventarios y hacer un aporte voluntarios de 258, 568. Si yo logro hacer eso, bajo mi renta líquida 2.840 a 2.272 y tengo un ahorro de 182 millones de impuestos. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Por cualquier motivo, yo no puedo hacer todo esto a aporte voluntario de 250 y no 150. Entonces, tengo la oportunidad de combinar esos 150, esos 100 millones, ¿sí? Con un descuento tributario. Ahora, si yo voy a combinar 100 millones de pesos, pero tenían deducciones, ¿sí? Los voy a combinar por descuentos tributarios, tomo los 100 millones, lo que dije aquí, ¿a qué equivale? ¿Sí? Un descuento tributario, ¿sí me entiende? De 100 millones, ¿sí? Para convertirlos en descuento tributario. 100 millones me equivalen a 32 millones, lo que dije acá. ¿Sí? Esto indica que un descuento tributario de 32 millones tiene el mismo efecto de renta que un costo o deducción de 100. Entonces coloco 32 millones. Entonces, mire, si usted, haciendo esta alternativa, ¿sí? Toma los 2.840, resta el 568 y queda exactamente en el 2.272, ¿sí? Lo multiplica por el 32, me da 727 millones. Ahora, yo no me voy a tomar 250 millones de aporte voluntario y no 150 millones, ¿sí? Aquí, entonces, el valor a descontar de la estrategia es 468, me da 2.372.000, lo multiplico por el 32, 759, y me tomo el descuento tributario equivalente a esos 100 millones de 32 y llego exactamente. Lo que quiero decirles con esto, señores, es: el ICA es un elemento estratégico si me lo puedo tomar como descuento tributario. En 100 millones, en el 2020 me da el 18% de utilidad. Y en el 2021 me da el 19%. De ahí 9 millones. Ahora, pero ese descuento tributario me sirve como comodín. ¿Sí me entiende? El del ICA. ¿Por qué? Porque o me lo tomo como deducción o me lo tomo como descuento tributario, dependiendo como lo necesite o como necesite que hayan variables en los elementos estratégicos. Yo lo que quería quedar claro era: el ICA es un elemento estratégico en este momento. Que puede hacer uso de él como descuento tributario. Simplemente hágalo y no le den miedo. ¿Sí me entiende? Y para adelante. ¿Sí? Vuelvo y repito, el impuesto de industria y comercio es un elemento estratégico y usted debe hacer uso de él. No olvide, el artículo 259 no opera sino hasta el 2020. Y para adelante no hay ningún problema. Lo único que queda es que el descuento tributario no puede rebasar el impuesto a cargo. Muy bien. Muy bien. Entonces, señores, eso era lo que yo quería contarles hoy, ¿sí? Y tener muy claro, siempre que ustedes vayan a elaborar la declaración de renta, cuando ustedes vayan a elaborar la declaración de renta, tengan en cuenta que el ICA puede ser un elemento estratégico. ¿Cuál es mi consejo? Calculen primero la declaración de renta con el ICA como deducción y luego como descuento tributario para que vean el elemento estratégico. ¿Sí? Pero primero miren si pueden hacer uso de ese descuento tributario. Bueno, señores, muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, pues me lo contarán ustedes
¿sí? Me contarán ya, Katy me dirá si hay preguntas. Gracias, doctor Javier. Muy buenos días. Ya internamente aquí les voy a compartir la presentación para comentarles el contacto del doctor Javier García, contador público. El correo electrónico es javiergarcia@lineacontable.com y el número del celular es 317-432-0627. Cuéntenos, doctor Javier, ¿qué servicios prestan como tal en Línea Contable? Nosotros prestamos servicio de consultoría, solo consultoría, y damos seminarios. Es lo único que hacemos. Ya no hacemos ni asesoría, ni revisoría, ni nada de esas cosas. Consultoría. Listo, doctor Javier, muchas gracias. Bueno, invitar a los asistentes a participar mañana. Nestico, buenos Mañana. días. Sí, Marle. Qué pena, te interrumpo un segundito. ¿Será que el Dale. doctor Javier nos puede comentar en dónde podemos conseguir sus libros? ¿Cómo hacemos para que la gente que está participando pueda comprarlos? Que vi que estaba mostrando los libros, pero no se ve claramente dónde los pueden adquirir, por favor. Sí, los libros simplemente en Ecoediciones. Entran a internet en Ecoediciones. Ahí simplemente se los envían, común y corriente. Ecoediciones. Muchas gracias, Maleni. Listo, doctor. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, para invitar mañana al seminario a los asistentes, el tema de mañana va a ser retención en la fuente de nómina, método 1 y método 2, ¿sí? Para que ustedes se inscriban directamente en la página de Logro. Entonces aquí les voy a compartir a ustedes mi pantalla. Ingresan ustedes a la página de Logro. En la opción Ver más, aquí les va a aparecer seminarios virtuales y ahí van a encontrar ustedes el cronograma de los seminarios que estamos realizando en el mes de diciembre. Simplemente ustedes les dicen, me interesa y participan como tal al seminario. Si ustedes quieren volver a visualizar el seminario, pueden ingresar a este mismo link e ingresan a la opción de me interesa y se les va a reproducir de inmediato como tal la grabación del seminario. Y guardan el link, ese es el link de la grabación. Doctor Javier, la empresa es ECAE, no le entendí bien. ECAE. E-C-O-E, ECOE. 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 ECOE Ediciones. ECOE Ediciones. Listo. Entonces ellos pueden entrar aquí y aquí es donde ellos pueden buscar por los libros que nos estaba diciendo. Listo, doctor Javier. Bueno, entonces no se les olvide inscribirse al seminario como tal del día de mañana. Importante este tema, pues sobre todo ahorita pues aplica mucho para el tema de la retención en la fuente en la nómina, ¿sí? Y nos van a explicar en qué consiste el método 1 y método 2. Aprovechar los beneficios para los contadores, los bonos, no se les olvide, y las promociones que le estamos dando a nuestros contadores partner. Bueno, doctor, la primera pregunta que nos hicieron es de Jorge Valencia. Dice, buenos días, ¿es posible tomarse el ICA pagado en un municipio como descuento y el pagado en otro municipio como deducción? Sí, no hay problema. Sí, ¿qué? Porque es que la norma dice, da una opción. ¿Sí me entiendes? Da una opción. ¿Sí? Y la norma no lo está cerrando. Es decir, él realmente tiene totalmente el descuento tributario abierto. Es decir, yo puedo hacer, desde mi punto de vista, yo puedo hacer estrategia. Es posible que yo no me pueda tomar el descuento tributario total. Vamos a poner un ejemplo sencillo, total. ¿Por qué? Por el límite. ¿Sí me entiende? Por el límite que dije. Entonces, digamos que yo tengo 200 millones de ICA y que solamente me puedo tomar 50 millones de descuento tributario, no 100. De 50 millones quedan a 100 en deducción, que es muy importante. Entonces me tomo 100 como deducción y 50 como descuento tributario. Pero hay que hacer el cálculo muy bien y que quede muy claro. ¿Sí? Que va a tener dos vertientes, pero no está limitado.
Gracias, doctor Javier. Bueno, Alejandra Corredor nos envió una pregunta, pero no la entendemos bien. Dice, buenos días, en el caso del ICA de Bogotá, que son 6 independientes, unos bimestres se podrían tomar como descuento tributario y otros como gasto deducible. Pues yo no diría tanto que bimestre, simplemente hacer lo que yo dije. ¿Sí me entiende? La parte que pueda tomar como descuento tributario, tómesela por los límites. Lo otro lo lleva como deducción. Gracias. Nos pregunta Lady Lozano. Dice, hola, buenos días. Gracias por la charla. Aún no me queda claro un poco. Para este año 2020, ejemplo, causé industria y comercio y lo pagaré en enero del 2021. Fiscalmente, ¿puedo utilizarlo pagado como deducción en mi renta 2020 que Sí, presentaré en los meses de abril del 2021? sí, artículo 115. Exactamente el artículo 115 le dice eso. Con tal de que pague el impuesto antes de presentar la declaración de renta, lo puede tomar en el año en que lo devenga o lo cause. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, Johnny Romero dice, el impuesto de ICA causado en noviembre y diciembre, que se paga en enero del siguiente año, ¿genera impuesto diferido? Mire, hay dos cosas bien claras. Si usted lo tiene claro, sí, de que lo va a pagar antes de la declaración de renta, yo no generaría el impuesto diferido. Simplemente me tomaría el descuento tributario. Ahora, si usted no lo tiene claro, genera el impuesto diferido, ¿sí? Y simplemente cuando lo pague lo devuelve, ¿sí? Lo devuelve, porque no sería cierto. ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted lo tiene claro, ¿sí me entiende? Ya, que lo va a pagar en enero, no genera el impuesto diferido. No hay necesidad. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, nos han dejado muchos agradecimientos, por ejemplo, Dayan Giselle, Gilma Janet Caro, muchas gracias. Dice que excelente presentación como tal, doctor Javier. Bueno, nos pregunta Fermín Martínez. Buenos días. Bueno, es un tema que tuvo inconveniente. Todas las personas que que no pudieron ver la grabación de algún seminario anterior, pueden escribirnos al servicioalcliente@logro.com y les estaremos enviando como tal la grabación del seminario en el caso de que no les haya llegado al correo electrónico o no lo hayan encontrado. Nos pregunta Freddy Leonardo Labrador, dice, buenos días, tengo una inquietud. ¿No existiría una controversia entre el artículo 115 y el 115-1 en el sentido de que el 115 dice que es deducible el ICA efectivamente pagado en el periodo gravable, pero en el 115-1 dice que se puede tomar como deducible si lo paga antes de la presentación de la declaración de renta? Es decir, este pago no estaría dentro del periodo gravable que habla del 115. ¿Cuál predomina? Que predomina el 115.1 por posterioridad, ¿sí? Por posterioridad y especialidad. Predomina el 115.1, entonces es válido. Posterioridad y especialidad. Gracias, doctor Javier. Bueno, nos pregunta Magdalena Rodríguez. Dice, buenos días, los ingresos de auxilio de nómina que aporto al gobierno, ¿hace parte gravable para el impuesto de ICA? No, a ver. El auxilio que le da de nómina, que le aporta el gobierno, que le da el gobierno. ¿Sí me entiende? El gobierno ha sido muy claro. Eso es un ingreso grabado en renta. Al ser grabado en renta, la norma no le dio exclusión en ICA. Entonces, desde mi punto de vista, es grabado en ICA. ¿Por qué? Porque es un ingreso reconocido, totalmente reconocido, y la DIAN lo reconoció como un ingreso. Y al reconocerlo como un ingreso, la DIAN, como un ingreso, debe reconocerlo también industria y comercio, a no ser de que haya una exención en la norma, y no la hay. Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Miguel Alvarado. Dado que en Bogotá el último periodo se cancela el siguiente año,
¿esta estrategia se podría aplicar? Sí, se podría aplicar perfectamente, eso sí, si la cancelación se hace exactamente antes de que se presente la declaración de renta. Se cumple la estrategia de que se lo puede deducir o descontar como todavía lo como descuento tributario en el mismo año en que lo devenga o lo cause, ¿sí? Y en cuanto a lo otro, se cumple todo lo demás, común y corriente, lo puede llevar como deducción, lo puede llevar como descuento tributario, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, Danisa Rodríguez nos pregunta que le repitamos el número del contacto. Entonces, doctor Javier García, contador público, el correo electrónico es javiergarcia@lineacontable.com. El número del celular es 317-432-0627. Nos hacen la siguiente pregunta, Fabián Oviedo. Una empresa tenía ICA por pagar del 2016 al 2018, los cuales no los tomó como deducción durante esos años. Los pagó durante el año 2020. Estos se pueden tomar como tax credit en el 2020. Gracias por la respuesta. Sí, es en el año en que efectivamente se pague. Exactamente. Está dando cumplimiento al artículo 115. Gracias, doctor Javier. Bueno, Magdalena Rodríguez, doctor Javier, los ingresos por auxilios de nómina se toman como base para el ICA. ¿De qué auxilio de nómina me está hablando? Debe ser los que pagó el gobierno, No, el auxilio de nómina que pagó el gobierno, ¿sí? Que le dio a las empresas, para mí, sí, es base. Gracias, doctor Javier. Bueno, nos pregunta Paulina Bran Jiménez, dice, buenos días, en el caso de que se realicen pagos de ICA durante todo el año, pero al año siguiente nos corresponda corregir estas declaraciones arrojando mayores saldos a pagar o a favor, ¿qué manejo se le puede dar a este impuesto? Mire, en los mayores valores a pagar, ¿sí? En lo que tiene que ver con el impuesto, sería un impuesto pagado en ese año, luego es deducible, pues lleva el descuento tributario en ese año, ¿sí? En cuanto a los menores valores a pagar, aparecería como un pago de lo no debido, ¿sí me entiende? Y ya tendría todo un proceso, ¿sí? De disminuir eso del año siguiente, pero tendría todo un proceso. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, Harold José Brito dice, Harold José Brito desde Valledupar, gracias por la presentación, excelente. Mi pregunta, si puedo descargar los certificados de la asistencia virtual. Harold, en el caso de que no te hayan llegado, por favor nos escribes a servicioalcliente@logro.com. Jorge Luis nos ha dado felicitaciones por el evento, muchas gracias. Bueno, Magnolia nos dice, buenos días, respecto al reconocimiento de los auxilios de nómina del gobierno por pandemia, tengo entendido que están sujetos a verificación por parte de la UGPP. Después de esta revisión y el resultado, ¿se considerarán como un ingreso mientras tanto no? Por favor, ¿me confirma? No, no, son un ingreso. Lo que va a revisar la UGPP es que usted sí tendría derecho a eso. Pero ingresos son desde que lo recibió. Ya después, si lo sancionan, ya eso es otro paseo. Pero es ingreso desde que lo recibió. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, ya no hay más preguntas. Muchas gracias por la asistencia al día de hoy. Entonces, no se les olvide como tal inscribirse al seminario de mañana, ¿sí? De retenciones en la fuente de la nómina, procedimiento 1 y procedimiento 2. Se inscriben directamente en la página de Logro. Muchas gracias, doctor Javier, por la participación el día de hoy. No sé si tengamos algo adicional para finalizar el seminario el día de hoy. Mira, a la gente que mañana va a asistir a la conferencia, seguramente que va a ser muy buena de retención en la fuente. En mi página pueden encontrar un documentico bastante larguito y muy bueno sobre retención en la fuente, ¿sí? Son 288 páginas.
para que aprendan retención en la fuente. Bien, queriditos, los que lo deseen pueden entrar a línea contable, ahí está ya, y hay que actualizarlo para el año entrante, pero ahí está. Muy bien, con mucho Muchas gusto para gracias. todo el mundo. Bueno, Gracias. Entonces recordamos la página donde compran los libros del doctor Javier, se llama, el un COE. segundito, coeediciones.com, y aquí escriben los nombres. Vamos a recordar los nombres de los libros. Yo los tengo aquí, voy a retroceder las diapositivas. Yo los tenía al inicio de la presentación para que ustedes recuerden. Entonces los libros son estos: Estrategia Tributaria, ¿sí? Elementos en el impuesto de renta sobre las sociedades, ahí aparece el precio, el mismo impuesto diferido, aparece el libro de cuentas de orden, ¿sí? Ahora está funcionando. De Ahora está impuesto de funcionando renta. de nuevo. Listo. De impuesto de renta, el impuesto de la renta, las grandes falencias del contribuyente. Aparece también el libro Estados Financieros y Consolidación y Método de Participación. Incluye elementos para la consolidación tributaria. Esos son los libros que pueden encontrar. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy, y también pueden ingresar ustedes a la página de Logro, pueden encontrar ustedes los planes como tal de Logro. Simplemente ustedes, si necesitan alguna cotización, alguna demostración de nuestros productos, nos pueden contactar en la parte inferior derecha. Aquí hay un robot donde ustedes preguntan o quieren una cotización, una demostración o comprar el producto, lo pueden hacer directamente en la página de Logro. No se les olvide que Logro maneja planes de solo facturación electrónica, productos como tal que no manejen la contabilidad, solamente para manejar facturación, el inventario, ¿sí? Y productos con contabilidad para hacer un producto más integral. Entonces ustedes van a encontrar ese módulo de contabilidad que les contabiliza las operaciones del sistema de una forma automática y les permite exportar información exógena y tener informes financieros y contables. Adicionalmente, la nómina. Encontramos la nómina que, de acuerdo a la cantidad de empleados, ustedes la pueden adquirir, y esta nómina que maneja Logro como tal tiene la particularidad de que maneja las retenciones en la fuente de los empleados para que ustedes lo tengan en cuenta. Y por último, tenemos unos planes más grandecitos para aquellas empresas que manejen POS o super POS, empresas que no están obligadas a facturar electrónicamente, por lo que tienen venta mostrador. Entonces, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Entonces, doctor Javier, hasta pronto. Muchas gracias por su asistencia. Néstor, que esté muy bien, a usted muy amable. Hasta luego. Muy agradecido por el día de hoy. Muchas gracias. A usted, muy Excelente amable. seminario. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.